Bueno, vámonos con el último tema. Les repito que algunos se van a enojar con esto, pero ni modo. Esa es parte de mi chamba. Hace 10 años muchos se enojaron conmigo porque dije quién era López. Y mire, ¿no? Retrato de Anaya, primera entrega. La noticia es que un juez le otorgó poco más de 10 semanas de gracia a Ricardo Anaya para su comparecencia física ante la justicia mexicana. El ex candidato presidencial, como saben, es perseguido político de López Obrador, quien apunta su venganza contra el queretano, al que sin duda hará pagar con sangre la mofa de que ha sido objeto por años. Pero si bien Anaya es un perseguido político de López, también es cierto que se trata de un pillo político oportunista que por lo menos debe a los mexicanos una explicación sobre su enriquecimiento inexplicable. ¿Ricardo Anaya es un pillo? Está claro que luego del fallido gobierno de AMLO, muchos mexicanos han volteado a ver a Anaya como el presidente que no fue y que pudo haber sido. Y en efecto, Ricardo Anaya fue el segundo candidato más votado luego de la arrolladora victoria de Obrador en julio de 2018. Sin embargo, también son muchos los ciudadanos que se niegan a ver el trasfondo de las pillerías del expresidente del PAN, exaliado de Peña Nieto, y el político que en el PAN impuso la misma cultura del viejo PRI autoritario y nada democrático. Sí, Anaya impuso el moche, la tranza, la cargada, el candidato único y hasta la expulsión de los adversarios. ¿Lo dudan? Hoy iniciamos un recuento memorioso sobre la cara que muchos se niegan a ver de Ricardo Anaya, quien tarde o temprano será llevado preso por la venganza de López Obrador. Por eso empezamos este retrato con el itinerario político del 6 de febrero de 2018, titulado precisamente así, Anaya, el retrato. Aquí el resumen. Con una buena dosis de ironía, los estrategas del PRI utilizaron un discurso de Ricardo Anaya en el que elogia sin límite cualidades y capacidades de José Antonio Meade para sugerir que hasta el candidato de la alianza PAN, PRD y Movimiento Ciudadano sabe que el PRI ganará la elección presidencial. En el mensaje difundido en redes a manera de spot, titulado Esto piensa Anaya de Meade, el expresidente del PAN aparece empeñado en elogiar sin límite al que en ese momento era su aliado y amigo. Por eso Anaya dice que Meade es un mexicano del que nos sentimos profundamente orgullosos. De los poquísimos mexicanos que han ocupado 3 secretarías de Estado, el único habiendo participado en 2 gobiernos emanados de distintos partidos políticos, y por eso no nos sorprende porque es una consecuencia, sí, de su preparación y de su solidez técnica. Esto decía Ricardo Anaya de José Antonio Meade antes de que fuera candidato. Y remató con el elogio desmedido a Meade. Pero es sobre todo una consecuencia natural de su verticalidad y de su extraordinaria calidad humana. ¿Habían imaginado a Anaya de tal nivel de admiración? Lo cierto es que luego de escuchar lo anterior, cualquiera podría decir que Anaya no era candidato presidencial y que el verdadero aspirante a Los Pinos se llama José Antonio Meade, actual candidato presidencial del PRI. Pero antes de continuar, obliga la primera pregunta. ¿Por qué hace 4 años, fecha del mensaje elogioso de Anaya a favor de Meade, pues parece un Ricardo Anaya enamorado de Meade? En la respuesta a la interrogante anterior está el misterio detrás de la meteórica carrera de Ricardo Anaya. ¿Y cuál es ese misterio? Todos lo conocen con el feo nombre de lambisconería, mientras que en la política lo motejan como el cultivo yucateco. Pero resulta que el único antídoto posible a la fea lambisconería y al cultivo yucateco es la inteligencia del que no se deja cortejar por el elogio interesado. Lo cierto es que Anaya llegó a donde llegó en solo 5 años, porque tiene un doctorado en lambisconería y otro doctorado en culto yucateco. Desde sus tiempos de joven militante del PRI, Ricardo Anaya fue militante del PRI, por si ustedes no lo sabían, y luego del PAN, en su natal Querétaro, Anaya consiguió todo con el elogio y la sumisión. El fin justifica los medios.
Y es que en tanto diputado federal y jefe de la bancada del PAN en San Lázaro, Ricardo Anaya fue aliado del gobierno de Peña Nieto hasta niveles de abyección, como lo muestra el video, con tal de lograr sus objetivos escalar hasta los primeros niveles de la política. Está claro que el Ricardo Anaya del video y del discurso era el diputado federal del PAN que aplaudía al gobierno de Peña Nieto y a su gabinete, el mismo que aprobó y aplaudió todas las reformas estructurales y el mismo que hoy dice pestes del gobierno de Peña. Lo revelador del video en donde Ricardo Anaya elogia sin límite a Meade no es el elogio sin freno de Suyo Penoso, sino que Anaya queda exhibido como lo que siempre ha sido, un trepador político capaz de tragar sapos y serpientes para subir los peldaños del poder. En resumen, el de Ricardo Anaya, en donde elogia a Meade, es el retrato de la política mexicana, retrato del servilismo, la abyección, la lambisconería, la falta de principios y valores. Es el retrato de la decadencia política a niveles de la chimoltrufia, de los políticos que así como dicen una cosa, dicen la otra. Pero también es evidente que el Anaya elogioso de Meade era el político que estaba lejos de imaginar que poco tiempo después tendría en sus manos el premio gordo de la lotería. ¿Y cuál fue ese premio gordo? Todos lo saben, la presidencia nacional del PAN, primero como interino de Gustavo Madero y luego como presidente electo, desde donde se apoderó de la candidatura presidencial mediante la compra de conciencias a través de los recursos millonarios que manejó a su antojo gracias a la Secretaría de Hacienda. Y es que, por si no lo sabían, el entonces diputado federal del PAN y jefe de los diputados azules promovió la entrega discrecional a los partidos políticos de miles de millones de pesos etiquetados en el llamado Ramo 33. Es decir, diputados de todos los partidos aprobaron una iniciativa en la que cada uno de ellos recibe 20 millones de pesos para gestionar en su distrito. Y como jefe del PAN, Anaya utilizó para su beneficio los miles de millones de pesos del Ramo 33 a través de los llamados moches para comprar conciencias en el PAN, para callar opositores y para asegurar lealtades. Por eso el elogio sin límite de Meade, al mismo que hoy combate. Sí, Anaya es el retrato de lo más corrupto de la clase política al tiempo. Esa es apenas la primera parte. Mañana va a ser la segunda. Con pelos y señales. No nos volvamos a equivocar, señores. Anaya es igual que López Obrador. Si no lo quieren creer, ya es responsabilidad de cada quien.